muchas veces no nos damos cuenta de que muchas de las personas que en principio parecen extrovertidas realmente no lo son. Muchas veces son introvertidos que están haciendo todo lo posible para intentar pasar desapercibidos en su introversión y están desempeñando un papel que se encuentran obligados a hacerlo. Y muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor es forzar demasiado la situación y que sería mejor dejarles comportarse como tales introvertidos. Es cierto que es una época conflictiva, hay problemas, como decía Guillermo, pero también es cierto que precisamente ese conflicto que hay actualmente, esos problemas, nos exigen muchas veces un momento de reflexión, de tranquilidad, de sosiego, de reflexión sobre qué está ocurriendo, dónde queremos ir y qué queremos que ocurra. Y eso, aunque no es exclusivo de los introvertidos, sí que se comporta de un modo más similar a lo que un introvertido suele hacer que de lo que suele hacer un extrovertido. De todas formas, hacen falta de todos, porque luego también es cierto que hace falta lo otro, que es la componente de extroversión, y también es, como decía Susan Cain, un continuo. No hay un introvertido y no hay un extrovertido. Aunque lo de que no hay un introvertido yo tengo dudas, porque creo que alguno he visto en mi vida y también creo que he visto a algún extrovertido de esos que en 5 segundos te ha dejado absolutamente agotado. Bien, y vamos a ir con la antepenúltima charla de hoy. La antepenúltima charla de hoy, que es de una persona que precisamente ayer me acordé de ella, no porque estaba pendiente de que tenía que venir hoy aquí, que también, sino porque resulta que para un trabajo escolar encargaron a la niña hacer encontrar una foto de una ninfa. Qué difícil es encontrar fotos de ninfas. Han desaparecido las ninfas. Entonces le dije a la niña que precisamente iba a estar hablando con una persona que iba a estar aquí, que tiene escrito un libro que es cómo matar a una ninfa. Que si quería que le dijese algo, y me dijo que la portada del libro es recortada y con una firma. Y dije, no, ahí no viene ninfa. Dice, ¿pero una ninfa? Digo, no, es que además no es una ninfa de ninfa. Pero hay palabras que están desapareciendo muchas veces. No que desaparezca la palabra, sino porque muchas veces el significado ha desaparecido o deja de existir ilustraciones. Yo nunca pensé que fuese tan difícil encontrar dibujos o ilustraciones en libros infantiles, en revistas, acerca de cosas como ninfas, como hadas. Ondina más difícil. Entonces es muy complicado. Sin embargo, te encuentras de todo tipo de cosas, de todo tipo de cosas. Bueno, pues la persona que viene a hablarnos ahora nos viene a hablar de una perspectiva profesional que muchas veces no tenemos en cuenta y que encaja muchas veces también con el perfil que nos decía Susan Cain, el perfil de una persona que por lo menos el estereotipo solemos asociar con ese perfil, aunque luego no tiene por qué ser así. Es cierto que muchas veces cambian las cosas y no tiene por qué corresponderse así con ese perfil, pero muchas veces sí que lo asociamos. Es el mundo de la escritura, es un mundo en el cual todo el mundo conocemos a las 4 figuras que son las más conocidas y no nos damos cuenta que no hace falta querer ser una persona totalmente conocida y ya subida a los laureles de la fama, sino que es una vida, una perspectiva que podemos intentar adoptar a la hora de poder desarrollar nuestro futuro. Es una forma de poder desarrollar un futuro en el cual se narran historias, se cuentan ideas, se transmiten sensaciones y se intenta transmitir esa pasión que estamos contando hoy todo el día. Os dejo con Clara Peñalver. Bueno, nunca he hecho una charla de estas características, ¿vale? Normalmente tengo rinconcitos más pequeños. Tenía mi charla, es decir, yo tenía el resultado perfectamente fijado. De hecho, vengo a hablaros de una parte que las mentes creativas no debemos olvidar jamás, que es la mentalidad del niño, ¿no? Pero he tenido la gran suerte de vivir las 2 charlas anteriores, con lo cual, como soy una mente creativa, voy siempre con mi libreta a todas partes, no solo porque soy escritora, sino porque mi memoria es pésima, pues he decidido utilizar algunas de las cositas que han comentado Carlos Blanco y Guillermo Sánchez para ir avanzando, ¿vale? Bueno, con un lenguaje diferente o el código es el mismo. Con una forma de expresarme un poco diferente a ello, al final vamos a acabar hablando básicamente de lo mismo, ¿vale? Carlos ha hablado de networking, yo iba a hablar de relaciones, ¿no? De la importancia que es estar bien comunicados en el mundo en el que nos queremos mover. Sentido común, la suerte con interrogantes, ¿la suerte llega o te la trabajas? Sobre todo ser feliz,
el ecosistema, conocer muy bien el mundo en el que nos movemos y aprovechar las herramientas que tenemos. Y de Guillermo Sánchez, pues lo de los problemas. Además me sonreía porque hace como 2 semanas, bueno, me confirman que voy a presentar un programa en televisión española, una de estas noticias que jamás habría esperado que pudiera llegar a dar, perdón. Y resulta que me siento con mi marido y le digo, qué fácil ha sido todo, ¿verdad? Y me dice, a ver, cariño, no ha sido fácil. Llevas 3 años pasándolo muy mal, trabajando 15 y 16 horas diarias, pasando penuria económica en muchos momentos porque quieres llegar a conseguir tu objetivo de ser escritora. Ay, ¿por qué se me ha tapado? Hacemos así, no pasa nada, soluciones. Bueno, vamos a imaginarnos que hay una maceta, ¿vale? Porque como no tengo la maceta ahí, nos imaginamos que la maceta está aquí en el suelo. Bien, bueno, pues él me decía que realmente había tenido un camino muy duro y que necesitaba continuar avanzando, pero claro, como mi mente positiva siempre está, que parece que voy como si fuese unas castañuelas, pues nunca me acuerdo de los momentos malos, siempre me acuerdo de que tengo que seguir avanzando y que cualquier obstáculo, yo al final de una forma o de otra lo voy a sacar adelante. Bien, gracias. A ver, como digo, vamos a irnos a la parte infantil de los creadores. Esa ilustración no la he hecho yo, ¿vale? Soy súper mala. Gracias. Soy muy mala ilustrando, eso lo ha hecho Sara Sánchez, es una de las ilustradoras de una de mis publicaciones. Me encanta ese dibujo porque además me dibujó a mí, con lo cual esto de que así como la parte egotista, pues... y esta charla nace gracias a 3 cosas. La primera, Amélie. La película Amélie. ¿Por qué? Hay una frase en la película que a mí me dejó impactada y es que dice, no son buenos tiempos para los soñadores. Y cuando escuché esa frase dije, ¿algún día llegará el momento en el que sean buenos tiempos para los soñadores? No, siempre lo vamos a tener difícil. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Porque los soñadores generalmente tenemos miedo, nos cuesta mucho trabajo avanzar por nuestros propios miedos y luego además tenemos el miedo de los demás, el miedo de tu madre, el miedo de tu padre, el miedo de la familia, el miedo de los amigos. Nadie quiere que alguien a quien quiere se estrelle, con lo cual siempre intentan, pues como pasaba con Carlos Blanco, la madre le decía no vuelvas a meterte en este mundo, trabaja de informático que es lo más seguro, ¿no? Entonces realmente pues nunca lo vamos a tener fácil, pero... si sabemos cómo regar nuestras semillas, probablemente consigamos cumplir nuestro sueño y vivir toda la vida de él, ¿vale? Bueno, el segundo que ha inspirado esta charla es Howard Gardner. Muchos de vosotros lo conoceréis por ser el padre de las inteligencias múltiples. Gracias a él nace esto que ahora está muy de moda de la inteligencia emocional, ¿no? Goleman. Pues resulta que a partir de los trabajos de Howard Gardner y llevándose el nombre de otros que ya habían trabajado en el tema de la inteligencia emocional, pues se hace de oro con algo que yo creo que es muy importante en el día a día. Bueno, pues este señor hace una cosa que para mí ha sido fantástica, que es hacer un análisis de una serie de mentes creativas de la época moderna. Él compara pues, a personas tan diferentes como Freud, como Einstein o como Picasso. Y hace lo que él llama una anatomía de la creatividad. Bueno, pues esa frase suya, lo de todos tenemos una faceta imaginativa que despierta en la infancia y va apagándose con los años, yo creo que es verdad. Y creo que a las mentes creativas que al final llegan a algo, precisamente es eso lo que las diferencia de las demás, el que no dejan que su niño se muera, no dejan que su niño acabe guardado en un cajón y no vuelva a salir hasta el momento de la vejez. Entonces, tenemos aquí a Albert Einstein, no podía coger otra imagen, ¿vale? Porque creo que refleja mucho el espíritu de este hombre. Howard Gardner dice que Einstein probablemente llegó hasta donde llegó porque se olvidó o cerró la puerta de esos paradigmas de la edad adulta, de esa fase de maestro a la que llegamos, en la que empezamos a decir esto ocurre así porque sí,
y decidió regresar atrás y convertirse en un niño y preguntarse ¿por qué? Es la principal cualidad de los niños. Están constantemente preguntando por qué, y por qué, y por qué, y por qué no, y por qué sí, ¿vale? Bueno, pues eso lo hizo él y al final pues acabó destacando como una de las mentes creativas más influyentes, más importantes del siglo XX. Yo planto, ya no está la maceta ahí, ¿vale? Está ahí. Hemos plantado la semilla de nuestros sueños y una de las partes más importantes para que nuestro sueño, nuestra semilla empiece a moverse dentro de la tierra es la voluntad. La fuerza de voluntad es súper importante para que nuestro sueño se haga en realidad. Nuestro sueño puede ser, como en mi caso, convertirme en escritora, en una gran escritora, ese es mi objetivo, pero también puede ser ser neurocirujano o ser pastelero. Yo tengo al lado de casa, hay una pastelería y el confitero dice que él siempre quiso ser pastelero. Hace unas tartas que te mueres y él disfruta día a día trabajando un montón de horas con su oficio, ¿vale? Ese fue su sueño y lo cumple cada día. Bueno, pues la fuerza de voluntad es fundamental. Vale, ¿qué coste? Tengo que excusarme por esta foto. Me la pidieron, la subí a redes sociales, esto es del año 2009, cuando después de la fuerza de voluntad y por un impulso nace mi primera novela, Sangre. Tenía que hacerme una foto para las redes sociales, esto es en mi casa, no tenía ningún encuadre bonito y me dice, madre, ¿y si te tumbas en el suelo? ¿Y si te echas? No, es que sale el sofá. ¿Y si? Espérate, que vamos a poner una manta negra. Venga, vamos a poner una manta negra. No, necesito que te eches un poquito más adelante, porque si te hago la foto, desde aquí no se ve. Total, que al final salió eso y dije, bueno, no ha quedado tan mal. Y lo colgué en redes sociales. A ver, en el año 2009 escribo mi primera novela, Un impulso. Yo ni siquiera sabía escribir novela. Y cuando la cierro, pasé por un momento muy malo. ¿Por qué? Porque estudio biología, me estoy preparando unas oposiciones y en el fondo yo sé que no es lo que quiero hacer. Nace Sangre y cuando nace Sangre a mí se me cae el alma porque yo ahora mismo me encuentro con un gran problema. ¿Qué hago con ella? ¿Intento cumplir mi sueño o sigo con lo correcto? Bueno, pues al final decidí seguir regando la semilla y utilicé la creatividad. Utilicé el círculo de personas que tenía, que en aquel momento se llamaba 20, aunque yo ya no soy de 20, yo ya tengo 30 años y ya no me muevo por 20, ya soy de Facebook. Pero en 20 en aquella época era como una novedad y empecé a moverme muy bien. Bueno, esfuerzo, horas y horas y horas, hablándole de mi novela a todo el mundo. ¿Qué pasaba? Pues que no es como ahora. Ahora mismo en Facebook tenemos, pues a lo mejor de cada 10 contactos que tenemos, 8 son escritores. Esos 8 escritores todos quieren hablar de sus novelas, con lo cual hay un volumen de saturación brutal. Yo tuve la suerte de que cuando empecé con unas fotocopias farrulleras en una tienda de cómics para intentar que la gente fuese a comprar eso y demostrarle a las editoriales que mi novela tenía posibilidad de venderse, en aquel momento un escritor en 20 era una novedad. Y me sorprendieron pues levantándose y yendo a comprar la novela y escribiéndome después diciendo que le gustaba un montón. Total que, bueno, esto tiene mucha más historia de fondo, pero al final conseguí engañar a un editor y conseguí publicar Sangre, además de un modo muy peculiar. A mí me pasó una cosa que hoy en día casi no ocurre, y es que no me pedían que pagara por mi publicación, sino que me querían pagar por publicar. Es decir, que realmente yo podía llamarme escritora desde el primer momento porque no tenía que invertir por mi trabajo, no tenía que ir a algún sitio para pagar por esas copias. Mi primer editor fue Antonio de Gisto Suárez, lo querré toda la vida porque creyó en mí desde el primer momento. Gracias a él, en parte, estoy donde estoy, con lo cual es de bien nacido ser agradecido y yo me llevo a Antonio de Gisto a todas partes. Bien, pero cuando esto ocurre, llega el segundo gran dilema de mi vida. ¿Qué hago? A mí me golpea la dura realidad. El hecho de haber publicado una novela en una editorial pequeñita a mí no me asegura vivir de la escritura, en absoluto. Yo tengo mis oposiciones en ciernes, estoy recién licenciada. ¿Qué hago? Bueno, pues la decisión que tomo, meto
mi realidad también, como abono de mi semilla, y la decisión que tomo es un poco extraña, ¿no? Es decir, decido dejar de escribir durante 3 años porque me voy a poner a trabajar para ahorrar el dinero suficiente como para poder dedicarme después de 3 años a vivir de lo que he ahorrado e intentar convertirme en una gran escritora. Eso pues ya podéis suponer lo que supone, ¿no? Es que mal ha quedado esto. Os podéis suponer cómo me sentí yo. Para mí estar 3 años sin escribir nada, trabajando muchísimas horas y dejando todo, no muerto, pero latente dentro de mí, pues fue como un poco complicado. Pero, a ver, yo veía que mi cuenta iba avanzando y que cada día íbamos mejor y además el trabajo cada vez también tenía mejor calidad, pues empieza vendiendo a puertas frías, que la gente dice que es muy duro, pero yo como soy extrovertida me lo pasaba bastante bien. Después también vendí tarjetas de crédito y, bueno, mi pelotazo fue la visita médica. Todos sabéis que realmente en la visita médica, ya no tanto, pero bueno, se puede hacer un buen dinerito en los primeros años y luego mi objetivo se cumplía casi seguro, ¿no? Vale, pues cumplo los 3 años, miro mi cuenta. Mi vida había también mejorado porque ya había conocido a mi pareja y era como que todo era como muy favorable. Llega el momento de tomar una decisión. Dejo de trabajar con el dinero que estoy ganando y me pongo con una mano adelante y otra detrás, que esto es muy del sur, y me arriesgo a convertirme en escritora. Y la respuesta fue sí. Tienes un proyecto, cúmplelo. Bueno, pues dejo el trabajo y aparece mi gran golpe de suerte. Ahí es donde volvemos, miro la chuleta, a Carlos Blanco. ¿Es suerte? ¿Aparece espontáneamente o nos lo hemos currado? Yo creo que me lo curré bastante. En el tiempo en el que estaba trabajando como visitadora médica, mis momentos libres, cuando iba por la calle de farmacia a farmacia, si me encontraba una librería, lo primero que hacía era entrar, conocer a los libreros, hablarles de mi novela, de si iba bien, de si iba mal, que me tenían para lo que me necesitaran. Es decir, que al final le caía en gracia a muchos de los libreros que me conocían. ¿Qué ocurrió? Pues que una de esas libreras, estando en una reunión con un editor jefe de Penguin Random House, que es una editorial muy potente para los que no la conozcan, le dio mi novela, se la recomendó, se la llevó para Barcelona, la leyeron y me llamaron. La relación no es exactamente así, ¿vale? La relación de tamaño, tal como yo me sentí, es como si aquí hubiese una pequeña hormiguita en el suelo, ¿no? Y yo fuese como 5 veces más grande, o 20 o 30. Cuando a mí me llaman de Random, me ocurrieron 3 cosas. Me tiré llorando 3 días, se me puso una cara de tonta que me dura hasta hoy, más o menos, y aparte de eso, me atacó el miedo. ¿Qué hago yo en la editorial de Stephen King y de Isabel Allende? ¿Qué hago yo? ¿Vale? Me puse muy nerviosa y ¿qué hice ante el miedo? Pues decidí llenar mi maleta, como decía la chica de antes, decidí llenar mi maleta con aprendizaje. Miles de lecturas, empecé a estudiar en muchos campos diferentes de la psicología para ver de qué forma podía aprender a escribir del modo más eficaz posible. Empecé a crecer. Esfuerzo y diversión. La diversión es súper importante, ¿vale? No nos podemos olvidar de la diversión cuando estamos intentando cumplir un sueño, porque si no se convierte en una condena. El aprender a controlar los bloqueos, súper importante. No son problemas, son carreras de obstáculos. El manejo del miedo, el autoconocimiento, fundamental. La inteligencia emocional para un escritor es fundamental. La documentación, horas y horas. Los escritores modernos, que además tenemos una cosa añadida, que son las redes sociales, horas y horas en las redes sociales interactuando con los lectores. Total, el resultado, bueno, aquí hay muy poquita cosa. De 3 años a hoy tengo 3 novelas publicadas con Penguin Random House, 3 guías didácticas. El año que viene tengo 4 publicaciones nuevas más, una novela y 3 guías didácticas nuevas. Y, aparte de eso, bueno, pues un espacio en Canal Sur, en Andalucía, sobre escritura creativa. Y lo nuevo, pues una aventura con Televisión Española que estoy a punto de empezar. ¿Suerte?
Yo creo que no, yo creo que es mucho trabajo y sobre todo mucha ilusión. Bien, esta diapo es súper cursi, ¿vale? Pero no lo he podido evitar. Y es que después de regar nuestra maceta, o yo en mi caso, después de haber regado mi maceta durante 3 años, me he dado cuenta de que el fruto de esa maceta ha sido una versión de mí misma mejorada. Yo ahora mismo estoy mucho más preparada para enfrentarme a mis sueños, para cumplirlo día a día, porque espero que vosotros no esperéis mucho a plantar vuestra semilla, porque yo sigo queriendo convertirme en una gran escritora y aún me queda muchísimo que aprender, muchísimo abono que poner en mi maceta, muchísimas cosas en esta carrera de fondo que es la escritura. Y ya está, creo que hasta me ha sobrado tiempo.